Desde este momento, haciendo camino al andar, un encuentro para transitar la vida juntos. Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente junto a ustedes, haciendo camino al andar. Alfredo, quien les habla, les da la bienvenida y les da las gracias, porque gracias a ustedes estamos tratando de llevar esta especie de camino. Y el camino es sencillo, es hacer camino al andar. Y como dice esta canción que estamos escuchando, esta melodía, dejar el pasado de lado, mirar hacia adelante y comenzar un camino nuevo. Lo que estés contento en tu vida, aceptalo, vivilo, disfrutalo. Y aquello que quieres cambiar, yo te propongo utilizar los instrumentos que te voy dando para cambiar cada situación que no te guste en tu vida. Esa situación que has soñado y que aún puedes llevarse adelante. Quiero llevarte a tu vida, a tus días, a tus horas, fe, esperanza, alegría de caminar lo hermoso de la vida. Dejar lo que comúnmente nosotros denominamos problemas por el camino, abandonarlos, pero abandonarlos no dejándolos olvidados, sino transformándolos en la verdad que estamos buscando. Y para eso es este encuentro, para hacer camino al andar, un camino nuevo, un camino de nuestra mano, unidas, siempre en busca de aquello que soñamos, pero no un sueño irreal, sino ese sueño que lo vamos a transformar en la realidad que todos queremos y deseamos. Me dijeron el otro día que me presentara porque no me había presentado. Bueno, mi nombre es Alfredo, ¿qué hago? Lo que hago yo es un sendero espiritual, abrir caminos utilizando nuestra mente, utilizando la fe, utilizando la esencia misma del universo. Dale tú el nombre que quieras. Dios, yo soy, el creador, la mente universal, la matriz del universo, no importa. De eso vamos a hablar hoy, de la esencia del universo. Cuando atiendo a las personas lo hacemos para que solucionen sus problemas, utilizando nuestra mente, llegando al nexo causal a través de imágenes que se van presentando. Porque cuando llegamos al nexo causal de lo que nos está sucediendo, es la única forma de poder solucionarlo, quitarlo de nuestra existencia, dejarlo de lado y comenzar ese sendero de esperanza que miércoles a miércoles estamos transitando juntos. He estudiado lo que son los registros akáshicos, la cartomancia. Sí la utilizo en mis consultas, pero lo utilizo para saber dónde nace el drama de tu día presente y de esa forma solucionarlo. Pero los que me conocen saben que cuando comienzo a ver imágenes, se las voy transmitiendo, y esas imágenes son parte de tu pasado, son parte de tu presente, y a veces son parte de tu futuro. Cuando logras aunar el tiempo en un presente, logras comenzar a caminar ese futuro que tú quieres. No los miles de futuros que la física cuántica nos brinda, sino ese, el que queremos. Y hoy vamos a hablar de uno de los fundamentos esenciales de este camino, que yo quiero que tú transites de mi mano, juntos, en busca de ese sol que nos va a iluminar cada segundo de nuestra existencia, ese sol que nos cobija con su verdad, ese sol que nos permite disfrutar de la vida. A la vida no vinimos a sufrir, venimos a vivirla con alegría, porque cada vez que se nos presenta una dificultad, debemos superarla, no dejarnos atrapar por ella y caer en la trampa que ella misma es. Superarnos día a día, confiando en nosotros, confiando en la esencia del universo, y eso vamos a comenzar a desarrollar ahora. No quiero darles una charla sobre lo que son las religiones,
comparadas. Pero para llegar a eso que tú llamas Dios, para poder llegar a una pequeña comprensión de esa esencia, que a veces la ves tan lejos, voy a tratar de ser lo más claro posible y decirte que vamos a tratar 3 caminos espirituales, 3 religiones, muy rápidamente para llegar a la explicación de la esencia. Nosotros sabemos que religión significa volver a Dios, atarse nuevamente a Dios. Es un camino a través del cual trato de encontrar esa inteligencia, esa sabiduría, ese amor que está en todo y está en mí. Pero no para sentirme un sabio porque logro entender precariamente qué significa esa esencia, sino para utilizarlo. El fin del camino que yo quiero que tú transites de la mano conmigo es para utilizarlo en nuestra vida, no para aprenderlo, guardarlo en la biblioteca y algún día u otro ir en busca de lo que decía ese libro. No. Esto es para que lo usemos día a día. Es la aplicación misma de la esencia y la verdad del universo. Si nosotros comenzamos por el hinduismo, en el hinduismo es una de las religiones que tienen más dioses, pero hay 3 fundamentales: Brahma, el creador; Vishnu, el conservador; y Shiva, el destructor. Pero vamos a quedarnos con Brahma, que es el principal. Dicen que Brahma es la realidad absoluta de Dios, descrito como eterno y que está dentro de cada hombre. Con eso nos vamos a quedar del hinduismo. Brahma, algo superior a nosotros, que enmarca la realidad absoluta de Dios, lo que no se ve. Ojo con esto. Ustedes han oído hablar del velo de Maya. El velo de Maya son nuestros sentidos que no nos permiten ver lo que hay detrás de lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos físicos. Cada vez que nosotros percibimos algo, no tomamos en conciencia que dentro de lo que estamos observando hay algo más que le da vida. Ya sea un hombre, ya sea un árbol, ya sea un animal o ya sea el celular que tienes en tus manos. El sonido que estás escuchando, mis palabras, todo tiene una esencia escondido en ellos mismos. Eso es lo que no se ve, lo que está más allá del velo de Maya. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy, para poder utilizarlo a nuestro favor. Cada hombre, nos dice el hinduismo, tiene dentro de sí el eterno, esa sustancia primordial de la existencia misma. Si nos vamos a China, y quiero nombrarles un libro en particular, el Tao Te Ching, o libro del Sendero, 700 años antes de Cristo, se presume que este libro fue escrito. El libro del Sendero también trata de marcarnos un estilo de vida donde nosotros podamos entender que existe una esencia. Es una esencia irreductible del universo y fuente de toda vida. Nos dicen en este libro que en el principio era el Tao, como se le denomina a esta esencia. Todo surge de él, a él todo retorna. ¿Vieron la similitud con el hinduismo? Buscando esa esencia detrás de todo lo que veo. En una parte del Tao dice algo así. Se los voy a decir de memoria. Hay algo sin forma y perfecto que existía antes que el universo naciera. Es sereno, vacío, solitario, inmutable, infinito, eternamente presente. Es la madre del universo. A falta de un nombre mejor, lo llamo Tao, nos contaba este autor. Tao
una palabra que nosotros también podríamos ponerle Dios, que podrían ponerle Alá, podrían ponerle Yo Soy, podrían ponerle la Matrix del universo, podrían ponerle diferentes nombres que indican eso que tú consideras que es mucho más grande que tú, pero que está escondido dentro de la creación misma. Es la madre del universo, nos cuentan en este libro del Sendero. Pero agrega algo similar a lo que nos enseñaba el hinduismo. Nos dice que esta propia esencia en ti es la misma esencia que existe en el corazón central del universo. Cuando nosotros vamos al judaísmo, al cristianismo, nosotros podemos ver a través de la Biblia, ese libro que se presume que llegó a ser escrito unos 900 años antes de Cristo, unos 900 años antes de nuestra era, y terminó de escribirse 100 años después de la muerte de ese ser, Jesús, que todos ustedes conocen. Cuando nosotros analizamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, el Torá, y luego sumamos a estos lo que es esos libros de los profetas, luego los salmos, y llegamos al Nuevo Testamento, hay un hilo conductor en todos ellos, que a mí particularmente, cuando lo he estudiado, me hace acordar al hinduismo y me hace acordar a ese famoso libro del Tao Te Ching. El primer nombre, claro, que aparece para que nosotros entiendamos en lo que es el judaísmo, al Dios, es cuando se cuenta que se le presenta a Moisés a través de una llama ardiente, Dios, el Padre, como le gustaba decir a Jesús. Y Moisés, asustado, pregunta, ¿quién eres? Él le dice, yo soy el que soy. Pero vamos a tomarlo como un cuento, no como una realidad. Para mí la Biblia es un gran cuento, una gran parábola, que lo que trata de insinuarnos es que dejemos de lado lo que estamos viendo y nos aboquemos a descubrir la esencia misma del universo, a lo que muchos llaman Dios. Moisés lo llama a esa esencia del universo, yo soy el que soy o el que es. Y dice, ese será mi nombre por siempre. Pero ¿qué es en Moisés ese yo soy? Repetido innumerables veces en las enseñanzas que ese hombre denominado Jesús trajo años después. Ese judío que vino muchas veces a contrariar las enseñanzas de su propio pueblo y por eso logró que lo condenaran, logró que lo crucificaran. Pero también fue una forma de que llegara a nosotros la enseñanza de ese Padre que era la esencia misma del universo. Cuando nosotros recorremos los salmos, en el Salmo 46 se nos dice, mantente en calma y sabed que yo soy Dios. Si nosotros queremos descubrir la esencia del universo, debemos mantenernos en calma. Mantenernos en calma es retirarnos del bullicio que los sentidos nos están marcando, del bullicio que la vida misma es. Yo siempre digo que retirarme en calma para saber que yo soy Dios no es enloquecerse en una meditación eterna. A mí muchas veces me gusta decir en mis grupos cuando les enseño este sendero, no los quiero meditando todo el día, los quiero entendiendo lo que están buscando. ¿Van a lograr entenderlo? No, pero vamos a ir acercándonos. Vamos a ir acercándonos a un entendimiento precario, pero un entendimiento al fin.
Vamos a tener que ir elevándonos en conciencia. Elevarse en conciencia significa entender intuitivamente lo que yo estoy hablando, lo que yo quiero entender, comunicarme con esa esencia, es intuir su existencia, elevarme en conciencia y tratar de ser uno con ella. Uno de los graves errores que comete el ser humano cuando quiere religarse a Dios es como que no lo puede comprender y en su afán de comprensión lo humaniza. Rebaja esa esencia a su escala cultural, a lo que él entiende, y comienza a darle las características del ser humano. Así nos encontramos con el Dios bueno, con el Dios malo, con el Dios misericordioso, con el Dios que castiga, con el Dios que dirige nuestra vida, con el Dios que nos deja libres. Pero eso no te va a dar la posibilidad de llegar a entender profundamente a través de tu cerebro, que la mente comprenda que ese principio universal no debes humanizarlo, tú debes elevarte para poder entenderlo. Cuando hablábamos de esas dos religiones anteriores, esos dos senderos espirituales, todos tratan íntimamente de que nosotros nos elevemos en entendimiento profundo para poder captar el significado real de ese principio primigenio y esencial de la existencia misma. Fíjense en que en el Salmo 82 se nos dice: Dios está entre la reunión de los dioses y entre los dioses juzga. Y en el versículo 6 de este capítulo se nos dice: dioses sois, pero no lo entenderéis, por eso como príncipes caeréis y como hombres moriréis. Y en el Nuevo Testamento encontramos una referencia de ese Maestro Jesús cuando le preguntan los judíos: ¿tú qué haces? Y él dice: ¿por qué me condenan? ¿Por mis actos? No, te condenamos porque tú dices que eres Dios. Jesús, que le contesta: yo no lo digo, vuestra ley lo dice, vuestra enseñanza, haciendo una referencia clara a ese Salmo 82. Nosotros no podemos considerarnos Dios, no podemos considerarnos la esencia del universo mismo, pero nosotros, como lo enseña también la religión católica, somos, humanamente hablando, desde el punto de vista del cuerpo material que nosotros tenemos, el templo de esa esencia del universo. La esencia se expresa en la vida utilizando el cuerpo humano. Y fíjense que si el hombre ha tendido a humanizar a Dios, que en el Salmo 115, ya cansados los profetas de lo que el ser humano estaba haciendo, hablando de los ídolos que creaba el ser humano, dicen: tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca pero no hablan. Quienes los hacen son como ellos. Es decir, para que nos entiendamos, cuando el ser humano no logra captar la esencia de Dios, trata de bajarlo. ¿Lo hace en una manera negativa? No, lo hace tratando de encontrar un camino que le permita entender la existencia de esa esencia. No es ese el sendero. El sendero, y te lo voy a decir, y quiero que lo comprendas, que yo te propongo no es una religión. Es una vuelta al principio de la vida. Pero lo peor que te estoy proponiendo, lo menos práctico para ti, va a ser que solo tú, a través de ti mismo, vas a poder llegar a esa esencia misma y a tratar de comprenderla. Una vez que descubras por ti mismo la unión que tienes con ese principio activo que está en todo y es todo. Si nosotros creemos en la creación de todo lo que existe,
Entonces debemos de creer que todo lo que existe no es una división del principio creador. Ese principio creador se desdobló a sí mismo y crea en lo que vamos a estudiar más adelante, que es la mente misma, un universo. El gran sueño del creador, donde nosotros estamos viviendo ese sueño. Pero es una realidad nuestra. Y esa realidad a la cual nosotros tenemos que darle un valor fundamental, debemos entender que nosotros podemos transformarla porque la gran verdad escondida en esos salmos que dice dioses sois, sí, lo eres, pero a escala humana, a una escala no como nosotros podemos entender que es la creación universal, a escala humana. Nosotros podemos crear a partir de esa esencia misma del universo y transformar nuestra existencia. ¿Por qué? Porque en el momento que se produce la creación misma, esa fuerza creadora, esa inteligencia, esa sabiduría, ese poder, ese amor de cohesión, estuvieron presentes. Pero nunca dejaron de estar presentes porque la creación es continua. Si la creación es continua, nosotros estamos creando constantemente nuestra realidad y muchas veces no tomamos conciencia de ello. Y ahí es donde, al surgir nuestros errores, comenzamos a culpar al destino, comenzamos a culpar al Dios castigador y sacamos de nuestra mochila la responsabilidad por nuestros días de vida. En vez de transformarlos, sacamos esa responsabilidad de nuestra mochila, se nos aliviana la mochila y continuamos en los mismos problemas o creando otros. Fíjense en lo que decía Isaías, siguiendo el hilo conductor de este tercer religión o la Biblia. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el que crea la luz y crea las tinieblas, el que crea la paz y crea la guerra. ¡Wow! ¿Cómo puede ser, Alfredo, que exista un principio creador que crea la luz y crea la oscuridad? Me podés preguntar. También me podés preguntar, ¿qué cosas estás expresando? ¿Cómo el Dios que crea la paz crea la guerra? Claro, porque en realidad Él está expresándose en nosotros y nosotros creamos la luz y la oscuridad, la paz y la guerra. El principio creador que Él es está en cada uno de nosotros y quiero que lo comprendan, quiero que lo afirmen, quiero que puedan introducirlo en vuestra conciencia para elevarse un poquito y entender que de la guerra no es responsable Dios, que de la paz no es responsable Dios, que de la luz no es responsable Dios en la tierra, que de la oscuridad no es responsable Dios, somos nosotros, los seres humanos, los que un día fuimos creados para vivir en la tercera dimensión, la de las formas, y se nos dio libertad de acción. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros descubriéramos realmente